Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 23 del mes de abril del año 2024 y continuamos con la lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, y les dijo: ¿por qué habéis venido y tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, aquí ya, como lo dice la lectura que acabamos de leer, ya Moisés ya creció, ya pues igual el pueblo está en servidumbre, y él se percata pues, de que un egipcio maltrata a un hebreo. Mas sin embargo, en la palabra no explica acá que ya Moisés sepa que es hebreo. Él ha crecido creyendo ser egipcio, ¿verdad? Entonces no dice la palabra, pero él siente aquello de que tiene que defender, ¿verdad?, a la gente de su pueblo, dice la palabra, a sus hermanos. Entonces, más sin embargo, él mata al egipcio, ¿verdad? Y alguien lo ve, ¿verdad? Siempre hay alguien, ¿verdad?, que nos ve haciendo las cosas, ¿verdad? Así es que no nos podemos esconder. Pero Moisés, al verse descubierto y las cosas se comienzan a saber, pues si llega a oídos de Faraón, entonces Faraón busca matar a Moisés, ¿verdad? Huye, ¿verdad? Huye y va a la tierra de Madián, cruza el desierto y llega a la tierra de Madián, donde está Reuel, o Jetro, como se le conoce también. Y pues ahí él solo tiene hembras, ¿verdad? Y son las que son pastoras. Ahí es donde surge el término pastoras, pero pastoras de ovejas, ¿verdad? Entonces Moisés se queda con ellos, vive con ellos, se casa con Séfora, y bueno, están en ese proceso como familia. Y dice que murió Faraón, murió el rey de Egipto, y pues tuvo que verse levantado uno nuevo, y pues puso más carga, ¿verdad?, a los hebreos, al pueblo de Israel, y clamaron, ¿verdad? Ellos saben a Dios, saben que tienen que clamar, mas sin embargo, a veces esperamos hasta que nos
aprieta más el zapato para poder clamar, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de la oración preventiva y no lamentativa. Entonces el pueblo, hasta que ya sintió que ya no podían, comenzaron a clamar a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios escuchó ese clamor. Escuchó Dios cómo su pueblo estaba en servidumbre, el gemido de su pueblo, y se acordó que había un pacto. Se acordó que había una promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad?, de la tierra que les entregaría. Mas sin embargo en Egipto estaban de esclavos. Entonces se acuerda Dios de su pueblo y de las promesas que él había hecho, y pues en el siguiente capítulo veremos cómo Dios comienza ya a llamar, pues, ¿verdad?, a Moisés, su siervo, para que cumpla esa labor de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios tiene un propósito en cada cosa que nos pasa. Muchas veces quisiéramos que las cosas pasaran rápido, que quizás el dolor que sentimos pase rápido, que la enfermedad se termine pronto, pero Dios tiene un tiempo y pues aquí los tuvo 430 años a Israel, ¿verdad?, cautivo en Egipto. Sin embargo, él recuerda sus promesas y vuelve, ¿verdad? Entonces, así lo mismo con nosotros, hay promesas, hermanos, para nosotros, y tenemos que estar con la confianza puesta en Él, en que Él las va a cumplir. Tener la paciencia de saber esperar, la fe de que Dios hará. Dios va a hacer esos momentos difíciles, esos momentos duros, que les podemos llamar desiertos, van a pasar, porque Dios tiene una promesa hecha a cada uno de nosotros, pues, si dice en su palabra que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces no se refiere a abundancia material, una abundancia espiritual, una buena comunión con Él, eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Así es que, hermanos, a esperar, a confiar en las promesas de Dios, que un día Él las va a cumplir. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.